Voy a hacer 2 videos solamente a petición de muchísimas personas que me han mandado mensajes preguntándome específicamente estas 2 cuestiones, ¿vale? Este es un video que se titula La Navidad. ¿Qué es realmente la Navidad? Yo sé que ya pasó, pero pues estamos más o menos en las mismas fechas, entonces bueno. ¿Qué significa la Navidad? Navidad viene de natividad, que significa nacimiento. ¿De quién se supone que se está celebrando ese nacimiento? Se supone que es el nacimiento de Jesús, que fue del 24 de diciembre al 25 de diciembre en la noche. Pero casualmente, las personas que festejan esta fecha, muchos que practican la New Age, han dicho que Jesús realmente no nació en esa fecha. Algunos dicen que nació en octubre y otros dicen que nació en abril. Obviamente, pues no se ponen de acuerdo y pues realmente no le están festejando a ningún Jesús, porque se supone que nació en otra fecha. La finalidad de esta fecha es festejar el nacimiento de ese ser, que al final quienes colocaron su nacimiento en esa fecha fue la religión, ¿vale? El Papa Julio I fue quien estableció esa fecha para el nacimiento de Jesús, unos 300 y tantos años después de su nacimiento, ¿vale? Y eso es para juntar a todas las entidades a quienes se les adora en esas fechas, porque pues ya se han juntado con varias festividades paganas, y lo digo entre comillas paganas porque mucha gente se refiere a esta palabra pagano como algo como si fuera del demonio o algo pecaminoso. Entonces, bueno, es solo para referirme a festividades antiguas de otras culturas que han sido adaptadas y adoptadas por la religión para influir en la gente. Se supone que quienes celebran el nacimiento de Jesús son los que creen en él, que son los cristianos o los católicos o algunos otros, ¿vale? Pero ellos mismos también ponen el árbol de Navidad, que es un símbolo pagano. Se supone que estos religiosos no aprueban nada que sea pagano, porque al final todo esto pues ya es una mezcla de culturización de muchos años y de muchas creencias de muchas culturas distintas. Al igual que creer que viene Santa Claus a dejar regalos. Santa, todo lo que dice santo o santa viene de Satán. Y Santa o Papá Noel viene de un obispo turco llamado San Nicolás de Bari, que regalaba sus bienes y en conjunto con una tradición pagana de un señor anciano que también llevaba regalos a los niños, ¿vale? Se juntaron esos 2 personajes. Y así como había un personaje positivo en esas culturas paganas, había un personaje positivo, también había uno negativo, que castigaba a los niños que se portaban mal. Este ser era llamado Krampus. No han utilizado tanto al Krampus. Bueno, en Inglaterra todavía se utiliza el Krampus, pero no en todas partes del mundo. Tomaron solamente al personaje pseudopositivo, que en realidad Santa pues viene de Satán. Pero tomaron a ese personaje positivo para influir en la gente. Pero es la parte dual del supuesto Santa Claus, ¿vale? El Krampus. Ahora, bajar por la chimenea también es por leyendas paganas en donde entidades entraban a las casas por las chimeneas. Y así tú le cuentas a tus hijos que permites que un hombre extraño entre en la noche a tu casa supuestamente a dejar regalos, ¿vale? Un poco de historia en este video, ¿vale? En 1892, Clement Clark Moore, ministro episcopal, que realizó un poema basándose en San Nicolás de Bari, que era el obispo del siglo IV, y en Sinterklaas, otro personaje, la versión holandesa. Y ese es el Santa Claus o Papá Noel al que se conoce ahora, ¿vale? Por un poema que hizo una persona y que lo han adaptado y adoptado varias culturas de varios países, y pues es el Santa Claus que ahora se supone que conocemos y que está en la Navidad. Pero al final Santa y el árbol de Navidad no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús. Así que al final la gente celebra tradiciones que ni siquiera sabe de dónde vienen realmente. El 25 de diciembre ya se celebraba en la antigua Roma al sol Invictus. Ya les había explicado todo esto. Al dios Sol, a Mitra,
se llamaba la Juvenalia, y esto es porque en el solsticio de invierno el sol renacía, o sea, el logo solar, un desdoblamiento del demiurgo, como todo en este universo, y en Escandinavia se celebraba una fiesta pagana que se llamaba Yule, que casualmente era en estas fechas. El Yule es equivalente de la Navidad, como el Samaín es el equivalente del Halloween, el Imbolc pagano es el Año Nuevo chino y el Ostara pagano es el Easter Egg, que así se llama en Estados Unidos, que muchos lo conocemos como Pascua. Cada celebración tiene su origen en la antigüedad, que ahora realmente es que la gente no entiende ni sabe de dónde vienen y por qué se hacían esos rituales, porque son rituales que nosotros hemos continuado en la actualidad, mezclándolo con muchos otros por manipulación religiosa. Todo viene de la religión, todo. En 1300 se colocó el nombre de Navidad y esto fue en Inglaterra, cuando juntaron el árbol con Santa Claus, juntando Yule con Saturnalia, dándole un nuevo nombre. Posteriormente, en 1644 fue eliminada la Navidad en Inglaterra debido a que se dieron cuenta que se juntaron todas estas festividades paganas con el nacimiento de Jesús y ellos no creían en eso por la religión. Y nuevamente fue recuperada cuando Carlos II volvió a retomarlas porque la gente quería de vuelta las fiestas. Fueron tomadas de nuevo, obviamente con algunas modificaciones, con tergiversaciones, con lo que les convenía, y fue llevada a Estados Unidos por los ingleses. Fue aceptada la Navidad por Washington Irving en el siglo XIX y después en el resto del mundo siguió la tradición mezclada, ¿vale? Ya les había hablado de todo esto. El beso del muérdago fue una tradición inglesa del siglo XVIII. Escuchen cómo va la historia, en donde una joven se colocaba debajo de un muérdago para recibir besos de cualquier persona que se pusiera en una fila y que quisiera darle un beso, y ella no podía negarse, ¿vale? La mujer iba quitando vallas del muérdago hasta que no quedara ninguna y pues ya nadie le podía dar beso. Obviamente se eliminó esta tradición por obvias razones, ¿vale? Además que los druidas, que ya les expliqué quiénes son los druidas, consideraban esta parte la mejor tradición, la de besar a una mujer extraña y que ella se dejara besar por cualquiera. Pero bueno, ¿de dónde viene el árbol de Navidad? Bonifacio, un monje benedictino que en el siglo VIII fue a Alemania a hacer su supuesta labor de adoctrinamiento, fue quien instituyó el árbol con adornos y regalos. Por eso se dice que el árbol, el primer país que adoptó el árbol fue Alemania, pero fue por influencia de este monje, ¿vale? Monje tiene que ver con la religión católica. Todo esto tiene que ver con la religión. Bueno, este señor decía que el árbol, al tener forma triangular, simbolizaba la Trinidad de Dios, ¿vale? Los regalos de Navidad están basados en los regalos que llevaron los Reyes Magos a Jesús. Los villancicos empezaron en el 1800 y no era nada bonito. Eran personas que se llamaban guasaliers, que iban de puerta en puerta cantando y exigiendo comida y bebida. Y si no se les daba, destruían la vivienda y lastimaban a la gente. ¿Les suena familiar? Es como ir a pedir dulces en Halloween y si no lo obtienes, si no lo obtenían antes, obligaban a la gente a darlo o les harían travesuras. Vale. Ya les había explicado que la Navidad viene de la celebración que en algunas culturas se llamaba Saturnalia, que es la adoración a Saturno. Saturno, Cronos, el tiempo, ¿vale? Que es una proyección, una mónada del demiurgo, como todos los planetas, como todo el universo. Bueno, Saturnalia también se festejaba en Roma. Mucha comida, alcohol, regalos, desenfrenos. Era una festividad en donde se invertían los roles. Los amos se convertían en esclavos y los esclavos se convertían en los amos y actuaban de maneras desenfrenadas. Ya saben a qué me refiero con desenfrenadas. Orgías, apuestas, sacrificios y todo en torno al dios Saturno.
En la base del árbol se colocan los regalos, que son las ofrendas. Es ofrecimiento de regalos a las entidades. Las figuras del árbol hacen alusión a los integrantes de la familia, como si fuera el árbol genealógico, ¿vale? La estrella de 5 puntas, que es el símbolo del tetragramatón de Yahvé, Jehová, que es el demiurgo, es colocada por el integrante más pequeño de la casa y estás ofreciendo a tu hijo a el demiurgo. Es la ofrenda, ¿vale? Las luces se colocan en forma de ascensión circular de abajo hacia arriba, como la espiral, como todo el simbolismo que les expliqué en los videos de geometría sagrada, ¿vale? En la base del árbol también se coloca el supuesto nacimiento de a quien se está rindiendo culto, que es el rey del mundo, se supone que es Jesús, y que ya les he explicado que Jesús es un desdoblamiento del demiurgo. Al final es el mismo demiurgo, ¿vale? El árbol, que en muchas casas son naturales, es igualmente lo que busca el demiurgo con su creación, es comernos y destruirnos los unos a los otros, adornando el hogar con un árbol mutilado, como muchas otras tradiciones y rituales que tienen como objetivo reunirse varias personas en torno a un animal muerto, se van a comer, como en el Thanksgiving de Estados Unidos. Y bueno, el cristianismo es quien ha influido en la celebración de esta fecha. Y no solo el cristianismo, todas las religiones, ¿vale? Y tú supuestamente dices que ya te has quitado la influencia de estas religiones, pero sigues festejando la Navidad, que es la natividad, el nacimiento de Jesús, que ni siquiera sabes quién es realmente Jesús. O dices que ya no crees en él, pero sigues festejando. Pero bueno, incongruentemente sigues participando de este ritual. Ya les había explicado que no es solo hacer lo que te conviene. No es Halloween, no, porque vienen entidades oscuras que se alimentan de emociones negativas. La Navidad vienen entidades pseudopositivas y negativas también, que se alimentan de emociones positivas y negativas, al igual que el cumpleaños y todas estas rituales. No es hacer lo que te convenga porque se te da la gana. Porque si la Navidad y el cumpleaños es alimento energético de emociones positivas y negativas para el alma, para su evolución y la evolución del alma, que no es tú, no es quien eres realmente, ¿vale? Porque el alma no es tuya. Alimentar al alma o al personaje no es quien eres tú. Aunque aquí voy a dar una excepción. Déjenme decirles que la tradición pagana del Yule es una celebración vikinga en torno a Nabután. No estoy diciendo que cambien una festividad por otra. Simplemente estoy informando de dónde vienen las tradiciones para que sepan qué es lo que están haciendo, a quién le están rindiendo culto. Y que no hay que rendirle culto a nada externo, porque todo eso es manipulación y tergiversación. Y tú estás poniendo tu arbolito con toda la emoción, claro, obviamente con toda la emoción le estás dejando tu energía a algo externo. Si lo pones por otras personas, sin que tú le pongas ninguna emoción, sin que a ti te afecte de ninguna forma, si tú comes con tu familia como si fuera un día normal, como todos los días, o cenas con ellos y compartes como todos los días debería de ser, no hay razón para que específicamente en esa fecha tú te sientes a la mesa a comer y a convivir pacíficamente con tus seres queridos. Si se supone que los tienes todo el año, pues hazlo todo el año. Todas las noches hazte una cena y júntate con tu familia y haz lo que tengas que hacer, si lo quieres ver desde ese punto, ¿vale? Pero todo esto son rituales, todo esto conlleva atraer entidades, sean positivas, que no son realmente positivas, o negativas, ¿vale? Por eso les hice el video de que muchas personas dicen que la Navidad no trae entidades negativas y positivas, que tú te aferres más a las que
tú crees que son positivas para que alimentes con tu emoción positiva a las entidades y ellas te alimenten a ti y sea una retribución alimentaria energética de emociones positivas, pues por eso después existe en enero todo eso que se llaman depresiones y ansiedades, porque estuviste tan anclado a esas energías que cuando se van y te quitaron toda la energía positiva que tenían, ahora te sientes mal y tienes depresión y tienes ansiedad y tienes todo eso que según le llaman la cuesta de enero, que no nada más es que te afecte económicamente, sino también energéticamente, y no te has dado cuenta de ello, porque en la Navidad también vienen energías que se roban entidades que se roban tu energía. Por eso les hice ese video. No es que yo me haya ido a Silent Hill, no, es que justamente cuando iba a ser las 12 de la noche bajó toda la neblina y aunque yo ya cerré el tercer ojo, sigo siendo clarisintiente y siento muy fáciles las energías. Sentí todas las entidades que estaban ahí. Por eso hice ese video. No es que me haya ido a otro pueblo, estaba en mi propio pueblo. No es que me haya ido a festejar a ningún lado, estaba en mi casa. Y me di cuenta de la energía tan pesada que se sentía. Que de hecho se siente mucho más pesado que Halloween. Así que hay que tener en cuenta todo esto. Todo la Navidad y todas las fechas que se celebran en el calendario gregoriano o lo que celebramos las personas de Occidente es por influencia de culturas antiguas y que la religión ha tomado ciertas partes de las culturas antiguas para juntarlo todo en uno. Y tú estás adorando a Saturno, adorando a Cronos, adorando a Santa, Satán, a Jesús, que también es Satán, y todo esto. Entonces, tú sabrás qué haces. Yo solamente estoy informando aquí porque me han pedido muchísimo este video, pero cada quien sabe lo que hace.